Después de la muerte de mi papá, mamá descubre su aventura de 10 años con su mejor amiga. Ahora la pareja de su aventura, y sus hijos exigen parte de la herencia. Hola, actualmente mi madre y yo estamos en una situación muy difícil. Tras la muerte de mi padre hace algunas semanas, hice algo que creo que no estuvo mal, pero las personas cercanas a mí piensan que me excedí, y eso me está afectando. Para dar un poco de contexto, mi padre, de 54 años, falleció hace un mes debido a un ataque al corazón. Fue muy repentino, nadie lo veía venir, así que fue un gran shock para todos. Mi madre, de 52 años, y yo, de 26, hemos estado intentando poner en orden sus asuntos. Recientemente, también descubrimos que tenía una aventura extramatrimonial. Fue un golpe muy fuerte, porque mis padres habían estado casados por casi décadas, y no teníamos idea de que mi padre fuera capaz de algo así. Organizamos su funeral y, después de eso, la amiga de mi madre de la universidad, Alice, de 52 años, se sinceró con ella y confesó que había estado teniendo una aventura con mi papá durante los últimos 10 años. Al principio no le creímos, pero luego empezó a mostrarnos fotos, capturas de conversaciones y correos electrónicos con mi papá. Nos contó cosas que solo nosotros sabíamos sobre él, e incluso nos habló de un teléfono desechable que usaba para enviarle mensajes. Alice y mi madre habían sido amigas desde la universidad, y aunque no eran tan cercanas después de la graduación, se reunían un par de veces al año en fiestas y eventos sociales. En una de esas veces, mi madre asistió a una fiesta de amigos de la universidad junto con mi padre, y allí se encontraron con Alice y su esposo. Fue hace mucho tiempo, pero fue en ese momento cuando mi padre y Alice iniciaron su relación de 10 años, la cual solo terminó con su fallecimiento. Mi madre y Alice se vieron varias veces a lo largo de los años, y nadie sospechaba nada porque mi papá era un gran actor, y Alice también lo era. Cuando mi madre finalmente descubrió la aventura, quedó destrozada. Ya estaba teniendo dificultades para lidiar con el dolor de perder a su esposo, y ahora tenía que enfrentarse al hecho de que él le había sido infiel. La peor parte fue que mi padre fingió amarla hasta su último suspiro, y mi madre estaba convencida de que era la única mujer en su vida, porque no tenía motivos para sospechar lo contrario. Como si eso no fuera suficiente, Alice y sus hijos comenzaron a acosar a mi madre para que los incluyera a ella y a sus hijos en el testamento, porque sentía que merecía algo después de la muerte de mi padre, ya que lo había amado. Alice tiene 2 hijos, ambos aproximadamente de mi edad, quizás un poco más jóvenes, y todos ellos han estado llamando y enviando mensajes a mi madre sin cesar, tratando de hacer que los incluya en el testamento. El testamento está en proceso de validación, pero el problema es que mi padre lo había redactado de manera ambigua, y si Alice quisiera, ella y sus hijos definitivamente podrían impugnar el testamento. Alice forzó a mi madre a decirle el contenido del testamento la primera vez que vino a hablarle sobre la aventura, y mi madre no pudo negarse, porque estaba desesperada y afectada por la muerte de mi padre. También estaba el hecho de que Alice en sí misma tenía una existencia bastante triste. Su esposo había sido diagnosticado con demencia temprana hace un par de años, y ella tenía dificultades para aceptar el hecho de que él podría no vivir mucho tiempo. Ella había dejado su trabajo de tiempo completo para trabajar desde casa y cuidarlo. El esposo de Alice también había asistido a la misma universidad que mi madre y era un año mayor. En realidad, era un buen hombre, por lo que todos sentían lástima por Alice, incluida mi madre, quien ha estado prácticamente fuera de sí desde que mi padre falleció. Odio decir esto sobre mi madre, pero nunca ha sido la persona más mentalmente estable ni emocionalmente fuerte, y este incidente la ha sacudido aún más. Ha hecho bastantes tonterías. La primera fue contarle a Alice el contenido del testamento. Me dijo que sentía pena por ella, a pesar de que era la mujer que había engañado con su esposo y había roto su matrimonio. Mi madre casi incluso aceptó dividir todo con Alice, pero afortunadamente me lo contó y puse fin a eso. No había manera de que compartiera nada con Alice y sus hijos. Ella podría haber sido la pareja de aventuras de mi papá, pero eso no le daba derecho a su patrimonio. Todo eso era nuestro. Hice que mi madre cortara todo contacto con Alice y la bloqueara en todas partes. Después de unos días, ella y sus hijos comenzaron a acosarme en línea en su lugar, pero yo no soy mi madre y no tenía miedo, aunque seguían amenazándome con exponer la aventura de mi padre al mundo. Dijeron que no sería bueno para mí ni para mi familia, que nuestra reputación se vería afectada, lo cual también significaría publicidad negativa para el negocio de mi padre, que yo estaba destinada a heredar. Me dijeron que la única salida para nosotros sería dividir informalmente el patrimonio y las ganancias del negocio. De esa manera todos estarían felices y nadie tendría que sufrir las consecuencias del egoísmo de mi padre. Pero yo no estaba de acuerdo con ese plan y rechacé su oferta. Mi madre, sin embargo, quería aceptar y seguía tratando de persuadirme para que aceptara sus términos.
No le gustaba que discutiera con ellos en línea. En una conversación, el hijo de Alice me dijo que estábamos estafándolos con lo que merecían y que se vería obligado a exponer la verdad si continuábamos. Así que le dije que su madre era la verdadera infiel y amenacé con decírselo a su padre y arruinar su matrimonio si continuaban molestándome. La discusión se tornó bastante desagradable, y todos solo manteníamos el silencio por temor a nuestra reputación. Mi madre dijo que no valía la pena luchar con ellos porque podrían hacer pública la aventura y, aunque eso los lastimaría y arruinaría el matrimonio de Alice, nos lastimaría más a nosotros. También podría dañar el negocio de mi padre y su reputación, y él ya no estaba aquí para defenderse. Mi madre también sentía lástima por Alice, ya que había sido manipulada para pensar que Alice usaría el dinero para mantener a su familia, porque su esposo ya no estaba en condiciones estables. Pero yo no iba a soportarlo, así que fui a escondidas y comencé a investigar sobre su familia para tener algo de información sobre ellos. Seguí a Alice durante una semana para investigar más sobre sus movimientos diarios. Ella pasaba gran parte del día en casa, aparentemente cuidando de su esposo, pero en la tarde salía a dar una caminata y hacía algunos mandados antes de dirigirse a una cafetería cercana a su casa, donde pasaba casi 3 horas. Al principio, no tenía el valor de entrar para ver qué hacía allí, y además, las ventanas de la cafetería no eran lo suficientemente claras como para observar qué ocurría adentro. Sin embargo, después de varios días de seguirla, decidí entrar para hablar con el barista, ya que sentía que algo no cuadraba y quería saber más. Intenté ser amigable, y afortunadamente, la chica detrás del mostrador también era bastante conversadora. Después de unos minutos de charla, mencioné a Alice y, aunque temía que se sintiera incómoda por mi curiosidad, no mostró ninguna reacción negativa y, en cambio, me contó que Alice iba casi todos los días al café desde hacía un año. Me dijo que siempre seguía la misma rutina, pedía café, se sentaba y lo tomaba mientras esperaba a que llegara su novio. El simple hecho de escuchar la palabra novio me hizo darme cuenta de que mi intuición había sido correcta. Alice no solo había estado con mi padre, sino que también tenía otra relación. La barista me explicó que, una vez que llegaba su novio, usualmente unos 10 minutos después de ella, ambos salían por la puerta lateral del edificio y regresaban unas 3 horas después. Esto explicaba por qué nunca la había visto salir. Siempre usaba la salida lateral, y mi coche estaba estacionado en el lado opuesto. Con esta nueva información, decidí cambiar mi lugar de observación y estacioné mi coche del otro lado del edificio para obtener evidencia de su infidelidad. Tal como me habían descrito, pude grabar a Alice saliendo por la puerta lateral de la cafetería, de la mano de otro hombre, ambos riendo. Incluso conseguí una foto de él dándole un beso en la mejilla. Con esta prueba en mi poder, solo me quedaba un paso por hacer: publicar todo lo que sabía y asegurarme de que Alice y sus hijos dejaran de acosarnos de una vez por todas, y eso fue exactamente lo que hice. No consulté a mi madre ni a nadie más, simplemente publiqué todo sin hablar con nadie. Lo único que me había detenido hasta ese momento había sido mi madre y su creencia de que si sacábamos la verdad a la luz, solo empeoraríamos la situación para nosotros. Pero ya no me importaba. En la publicación, expliqué cómo Alice no solo había estado engañando a su esposo enfermo con mi padre, sino también con este otro hombre. A pesar de eso, había tenido la desfachatez de afirmar que amaba a mi padre y que merecía una parte de su patrimonio. Todo esto claramente era una mentira para tratar de sacar provecho de la muerte de mi padre. No lo amaba, ni a él ni a nadie más, solo quería el dinero, y eso era todo. También mencioné en la publicación cómo Alice y sus hijos nos habían estado intentando chantajear, exigiendo que compartiéramos la herencia con ellos. Añadí que solo había mantenido esto en silencio por tanto tiempo porque no quería manchar la imagen de mi propio padre, pero que estaba dispuesta a enfrentar sus errores ahora y exponer a Alice como la infiel en serie que realmente era. Adjunté todo: las pruebas de su relación con mi padre, los mensajes de chantaje de ella y sus hijos, y también las fotos y videos que tenía de ella con su otro amante. Una vez que todo estuvo listo, lo publiqué sin pensarlo 2 veces, convencida de que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, la reacción de mi madre y de mis familiares cercanos me hizo dudar. Ahora todos me odian, piensan que arruiné la reputación de mi padre con esa publicación solo porque quería quedarme con toda la herencia. Me llamaron loca por haber seguido a Alice y me acusaron de no preocuparme por él como persona, diciendo que solo publiqué esto para que Alice y sus hijos tuvieran menos posibilidades de acceder a la herencia. Aunque debo admitir que esa fue una de las razones, yo solo estaba intentando proteger lo que nos correspondía. Mi madre cree que me cedí, ya que destruí completamente la reputación de mi padre, especialmente cuando existía una posibilidad real de que todo esto hubiera pasado desapercibido si yo no hubiera dicho nada. No entiendo por qué todos me llaman egoísta, cuando, en todo caso, el egoísta fue mi padre al mantener este secreto durante una década.
Ya había perdido toda la confianza en él, pero no iba a permitir que su amante y sus hijos nos arrebataran lo que era nuestro por derecho. Nadie quiere hablar conmigo, porque creen que fui egoísta y desconsiderada, pero no veo nada malo en lo que hice. Solo intentaba proteger nuestra herencia. Que mi padre tuviera una aventura fue su decisión, y exponerlo y reconocer sus errores después de su muerte fue la mía. Además, la reputación de la familia y el negocio no se vieron afectados como todos pensaban. Algunas personas dijeron que era un asunto delicado, pero no pasó de eso. Todo sigue funcionando como antes, y creo que la gente está exagerando y haciendo una tormenta en un vaso de agua. Si acaso, pienso que mi madre debería estar agradecida de que la salvé de tener que compartir su patrimonio con la otra mujer. Hubiera sido muy humillante si eso realmente hubiera ocurrido. Ahora Alice ha borrado todas sus redes sociales, y sus hijos ya no nos molestan. Siento que realmente salvé a todos aquí, pero en lugar de recibir un agradecimiento, todos me pintan como la villana, y eso me hace cuestionar mi decisión. Aún así, sigo creyendo que exponer la verdad sobre mi padre fue un precio muy pequeño a pagar para que pudiéramos conservar la herencia sin que Alice y sus hijos siguieran chantajeándonos. No olvidemos que planeaban hacer esto de manera informal, así que probablemente habrían intentado extorsionarnos más en el futuro si les permitíamos salirse con la suya esta vez. Era mejor que nosotros mismos saliéramos a la luz, no había razón para seguir ocultándolo, porque ni mi madre ni yo habíamos tomado la decisión de engañar, fue mi padre. Ahora que él ya no está, no tiene sentido intentar protegerlo ni su reputación de algo de lo cual él nunca enfrentaría las consecuencias. Pero mi madre sigue sin verlo de esa manera y se niega a hablar conmigo. Ha sido realmente solitario y difícil, y no tengo idea de qué hacer a continuación. ¿Soy la mala por exponer a mi padre y a su amante porque ella intentaba extorsionarme para conseguir dinero? Actualización 1. Escribo esta actualización con el corazón apesadumbrado para decirles que he decidido cortar el contacto con mi madre. No creo que podamos reconciliarnos después de esto, porque intenté hablar con ella hace un par de días y me dijo cosas horribles de las que no creo que pueda recuperarme, y no deseo volver a hablar con ella jamás. Han pasado 2 semanas desde que ella dejó de hablarme primero, pero yo seguía intentando hablar con ella y hacerla ver mi punto de vista. Desafortunadamente, simplemente no estaba interesada. Ella estaba convencida de que había arruinado el legado y la reputación de mi padre y no quería tener nada que ver conmigo. Fue increíblemente frustrante para mí, porque seguía intentando explicarle que no había hecho nada para difamar a mi padre, él mismo se había encargado de eso. Y valía la pena exponerlo, porque de lo contrario, Alice y sus hijos seguirían amenazándonos con el tema de la aventura y nos obligarían a hacer lo que ellos quisieran. Traté de explicarle que mi padre era el verdadero culpable aquí, al igual que Alice y sus hijos, y que yo solo intentaba protegernos a ella y a mí. La última vez que llamé a mi madre para hablar con ella una vez más, me dijo que no quería hablar conmigo nunca más y que estaba harta de mis excusas. Me dijo que, a partir de entonces, solo podía contactarla si era para pedir disculpas, pero que, aparte de eso, no quería saber de mí. Me sentí muy mal y le dije que ella era quien debería sentirse mal por mí, porque yo era la que estaba siendo marginada solo por decir la verdad y tratar de protegernos. Le recordé que la familia de mi padre no iba a cuidarla, y ya lo había demostrado al ponerla en mi contra, a pesar de que yo era la que había despertado y tratado de protegernos de ser arrinconadas aún más por Alice. Si la familia de mi padre se saliera con la suya, simplemente silenciarían todo y lo esconderían bajo la alfombra, aunque eso fuera a costa de nuestro futuro. No les importábamos, solo les importaba la reputación de mi padre y proteger el nombre de su familia. Estaba tratando de hacer que mi madre se diera cuenta de eso, pero en lugar de eso, se volvió en mi contra y me dijo que no necesitaba que yo la cuidara, ya que ni siquiera era capaz de cuidar de mí misma. Cuando le pregunté qué significaba eso, me dijo que la familia estaba planeando excluirme del testamento y disputar su validez, por lo que todo el esfuerzo que había puesto en desenmascarar a Alice y demostrar que no era el gran amor de mi padre, que ella intentaba hacernos creer, era inútil. Mi madre me dijo que había arruinado todo, no solo para mí, sino también para ella, porque estaba atrapada en medio de todo esto, aunque no quería involucrarse en este desastre de ninguna forma. Ella solo quería dividir la herencia y mantener esto en silencio, pero yo tenía que ser avariciosa y hacer las cosas a mi manera, y ahora había varias personas en mi contra, bloqueando mi herencia. Mi madre me recordó que Alice aún podría impugnar el testamento y hacer que el proceso se alargara, y que ahora también tenía que preocuparme por la familia de mi padre, y todo eso era gracias a mí misma. Al parecer, creen que no merezco heredar el negocio, aunque sigo administrándolo en ausencia de mi padre, y ninguno de ellos ha asumido esa responsabilidad. También me frustraba que empezara a llorar durante la llamada con mi madre después de que me dijera todo esto,
pero en lugar de consolarme, me dijo que era culpa mía por no haberla escuchado, y que no había nada que ella pudiera hacer para evitarlo. Añadió que, incluso si pudiera hacer algo, dejaría que todo sucediera, porque sentía que me lo merecía. Eso me hizo llorar aún más, porque esperaría algo así de la familia de mi padre, pero no de mi propia madre, ya que siempre creí que, al menos, ella me amaba. Ya había perdido a mi padre, y ahora sentía que estaba perdiendo a mi madre también. Pero mientras lloraba, no ofreció una sola palabra de consuelo y solo siguió recordándome que había creado este desastre y que tenía que solucionarlo por mí misma. Cuando intenté decirle que era realmente cruel, me dijo que merecía esta versión de ella, porque había sido muy egoísta y estúpida. Todo este tiempo, aún tenía la esperanza de que dijera algo amable para hacer las cosas menos difíciles para mí, pero en su lugar, me dijo que deseaba que no fuera su hija y colgó. Esa fue la última vez que hablé con ella, porque no sé si alguna vez podré volver a tener una buena relación con mi madre después de lo que dijo. Simplemente no puedo. Actualización 2. Han pasado un par de días desde mi última actualización, y Alice me contactó recientemente para decirme que su esposo se vio obligado a pedirle el divorcio por parte de su familia, porque vieron la publicación que hice, y ahora me ha prometido que arruinará mi vida, así como yo arruiné la suya. Sus hijos tampoco parecen estar contentos con la ruptura del matrimonio de sus padres y, por alguna razón, me culpan a mí en lugar de a su madre infiel. Me resulta ridículo como todos me culpan por cosas que claramente no son mi culpa. Solo he estado diciendo la verdad y exponiendo a las personas por lo que realmente son. Si no les gusta eso, entonces tal vez no deberían comportarse de esa manera. No puedes ser una mala persona y luego enojarte cuando te exponen por serlo. Así no funciona el mundo, y ciertamente no es así como funciona mi mundo. Así que pueden culparme todo lo que quieran, pero eso no va a cambiar los hechos, y definitivamente no va a detenerme de decir la verdad. He pasado una cantidad considerable de tiempo preocupándome por lo que todos piensan de mí, pero ahora estoy en un punto en el que simplemente ya no me importa. La gente va a tener un problema conmigo por decir la verdad, haga lo que haga, porque la verdad es fea e indeseable, y me odian por traerla a la luz para que no puedan ignorarla. Pero ese es su problema, no el mío, así que ya no tengo que preocuparme por lo que piensen. Sea mi madre o la familia de mi padre, pueden hacer lo que quieran, ya no me importa. No he sabido nada de mi madre desde la última llamada, y espero que siga siendo así, porque no creo que tengan nada más que decirle. Ella fue horrible conmigo y, en lugar de hacer duelo conmigo, se volvió en mi contra. Entiendo que estaba molesta por muchas cosas, pero eso no justifica su comportamiento, porque incluso yo estaba molesta por las mismas cosas que mi madre. Ella debería haber estado de mi lado, en lugar de intentar encubrir los errores de su esposo, especialmente porque él ya no está aquí, pero yo sí lo estoy. Es lamentable y triste que piense que el fallecimiento de él lo absuelve de todo lo que hizo mal. Amo a mi papá y siempre lo extrañaré, pero no puedo perdonarlo por lo que hizo. Quizás mi madre pueda, pero ella no tiene derecho a decirme si yo debería hacerlo o no. Así que ahora estoy lista para luchar contra quien se interponga en mi camino, y he aceptado el hecho de que ahora estoy sola. Siempre ha sido así, así que está bien. Es oficial, tanto la familia de mi padre como Alice ahora están impugnando el testamento, pero no estoy preocupada. Sé quién soy y lo que merezco. El abogado de mi padre también está luchando por mí, y me ha conocido desde que era una niña, así que, si él cree que estoy haciendo lo correcto, probablemente así sea, y no tengo razón para preocuparme. Me dijo que no tienen un caso sólido de todos modos, porque lo único que hice fue exponer a mi padre infiel, y eso fue solo porque Alice nos estaba chantajeando a mi madre y a mí por la mitad de la herencia, así que tuve que hacer algo. Pero aparte de eso, no tienen nada en mi contra. Lo mejor que pueden hacer es probablemente alargar el proceso impugnándolo, pero el abogado de mi padre me dijo que va a hacer todo lo posible para defenderme. Puedo ver que se lo está tomando muy en serio, y me hace feliz saber que al menos alguien está de mi lado, porque realmente necesitaba esa seguridad. Mi madre sigue sin hablarme, pero, por lo que escuché, también ha dejado de hablar con la familia de mi padre y no quiere tener nada que ver con ellos tampoco. Recibí esta información de parte del abogado de mi padre, obviamente, y él me dijo que mi madre ha cerrado el contacto con todos. Me preocupaba por ella porque no quería que hiciera algo estúpido en su dolor y sabía que ya estaba teniendo dificultades para aceptar tantas cosas a la vez. Supongo que lo mencioné en mi publicación original, que mi madre nunca ha sido la persona más emocionalmente estable, así que pensé en dejar de lado la pelea por un tiempo solo para poder ver cómo está, pero luego descubrí que se había mudado de nuestra casa con todas sus cosas y ahora vive con su hermana, así que supongo que no es necesario que la vigile, ya que tiene a mi tía para cuidarla. La extraño. Realmente desearía que recobrara el sentido y se diera cuenta de que no hice nada malo,
Solo estaba tratando de protegernos. Pero ahora probablemente no sea el mejor momento, porque está lidiando con su dolor, y eso le está llevando a decir y hacer cosas sin sentido. Así que voy a esperar a que recapacite y se dé cuenta de que nunca fui su enemiga, siempre quise lo mejor para las dos. Es bueno que se haya dado cuenta de que la familia de mi padre no se preocupaba por ella, por lo que los cortó, y espero escuchar pronto algo de ella, porque realmente odiaría perderla. Solo me queda un padre ahora, y a pesar de lo que haya dicho antes, me encantaría tenerla en mi vida.